Gente, ¿qué tal? Mucho gusto en volver a saludarlos, aunque no fue de una manera tan pronta. Estamos de vuelta con una nueva historia que nos comparten. Hola Otoch, te envío un saludo desde el sur de México. Y la siguiente experiencia que le pasó a mis familiares es algo que en la vida no le desearía ni a mi peor enemigo. Fue a principios de 2013 que empezó un problema con una de mis primas, muy queridas por cierto. Nos criamos desde muy pequeñas juntas, ya que mi tía y mi mamá tuvieron que compartir por varios años una casa muy pequeña cerca de un pueblo al sur de Oaxaca. Las dos eran mamás solteras, y aunque nos ayudábamos mutuamente, las carencias siempre estuvieron presentes. Del papá de mis primas solo se nos dijo que decidió agarrar las pocas cosas que tenía y una madrugada se fue. Nunca más supieron de él. De mi papá, mi mamá no decía nada, pero alguna vez la escuché hablando de él con mi tía Andrea. La oí decir que la última vez que supo de él, lo había visto una tarde encaminándose hacia un cerro y que iba borracho. Ni siquiera sus conocidos sabían lo que le había pasado allá arriba, o al menos nunca le quisieron decir nada a mi mamá. Yo tengo una idea de lo que le pudo haber pasado, pues para ese entonces la delincuencia estaba creciendo bastante por allá. Creo que sabes a qué tipo de cosas me refiero, ¿verdad? Me imagino algo. A pesar de ser solo nosotras 5, nos sentíamos tranquilas y con una vida relativamente buena. Éramos muy unidas, y algunos de los vecinos y vecinas entendían la situación en la que vivíamos. Por eso a veces nos mandaban una que otra cosa de comer o juguetitos ya usados. Me acuerdo de una vecina a la que le decíamos la bruja, por vieja y amargada. Además, siempre que veía que los vecinos nos regalaban algo, venía a la casa a decirle a mi mamá y a mi tía que nos pasaría algo malo por andar aceptando cosas de la gente. Decía que eran malas personas y que por medio de la comida nos podían embrujar o hacer cualquier cosa mala. Pero a nosotras nos valía, y siempre la juzgábamos de loca. ¿Quién iba a pensar que unos meses más adelante estaríamos dándole la razón? Yo creo hasta a ti te tocó conocer alguna viejilla así, obsesionada con todas esas malas vibras. Sí he conocido varias. Ahí te va cómo comenzó todo. Una tarde mientras jugábamos en un campo cerca de la casa, mi prima se quedaba callada de pronto, y no nos contestaba nada. Así de la nada, de estar jugando y riendo, de pronto se comportaba de esa manera. Unos minutos después volteaba alrededor como buscando a alguien, y nos decía que escuchaba que le hablaban por su nombre. Nos empezamos a asustar porque parecía verdad todo lo que decía. Se veía pálida y algo desesperada. Aunque nosotras no veíamos a nadie, la veíamos tan convencida que decidimos jalarla y salir corriendo de ahí, pues nos ponía muy nerviosas. Esa fue la primera vez que su comportamiento cambió. Mi mamá conoció a un hombre que venía de fuera, actualmente mi padrastro. Una buena persona que nos ha cuidado y querido desde ese entonces. No pasó mucho tiempo para que él y ella decidieran juntarse e irnos del pueblo. Claro que a nosotras nos preocupaba dejar solas a mi tía y a mis primas, pero ellas mismas nos animaron a seguir adelante para cambiar nuestras vidas. Aunque nos fuimos tristes y las extrañábamos, seguimos teniendo contacto con ellas siempre que podíamos. En una ocasión que las visitamos, mi mamá les regaló un teléfono para hablar con ellas a la hora que fuera. Mi tía aprovechó para comentarle a mi mamá sobre las cosas que le estaban pasando a mi prima. Las voces que escuchaba, que casi no dormía ni comía. Hablaba incoherencias y había veces que se salía y duraban horas para encontrarla. Que en una ocasión, mi prima la levantó a golpes con una rama de árbol, diciendo que le estaba matando los puercos que le caminaban en la cara. Para ese momento no lo sabíamos, pero las cosas con mi prima ya estaban empeorando. Mi mamá le comentó sobre doña Camila y las cosas que siempre nos decía. Somos gente de pueblo, Otoch, y obviamente, aunque lo queramos negar, somos muy propensos a creer en todo eso. Mi tía se decidió y le pidió a mi mamá que la acompañara para que le hicieran una limpia a la casa, pero sobre todo a mi prima. Doña Camila sin ninguna excusa las quiso ayudar, pero a media entrevista, porque cabe aclarar que la señora te comienza a hacer preguntas para saber con certeza cuál es el problema. Bueno,
A media entrevista se detiene y les dice que ella no puede hacer nada por mi prima, que el problema era psicológico y no de brujería. A partir de ese día me cambió la manera de ver a esa señora. Cualquiera hubiera aprovechado la situación y pedirte dinero. Ese ramo está lleno de farsantes. Pero ella no fue así. Se comportó de una manera muy honesta y trató de convencernos de que mi tía tenía que llevar al doctor a mi prima, que lo más posible era que sufriera de esquizofrenia. Pasaba más tiempo y mi tía se negaba a creer que mi prima Patty estuviera loca. Así que no hizo caso nunca de llevarla a terapia, ni mucho menos medicarla. Solo le preparaba tés de hierbas y una que otra vez le daba alguna pastilla para el dolor de cabeza. A mi mamá y a mí ya no nos llegaban noticias de ellas, pues mi tía, por no escuchar de razones ni consejos, prefería evitarnos. Cada vez era menos el contacto que teníamos, hasta que de un día para otro dejaron de respondernos. A nosotras nos pareció irracional el comportamiento de mi tía, pues a pesar de que una bruja, una persona dedicada a eso, le había dicho que no tenía nada que ver la brujería, ella seguía aferrada a creer en eso. Creímos que estaban enojadas porque la última vez que mi mamá platicó con ella, le insistió que la llevara al psicólogo o psiquiatra para que empezaran a tratarla. Si no mal recuerdo, creo que ese día mi tía le colgó y ya. No te voy a negar que por la vida tan tranquila que teníamos, se nos olvidaron por completo los problemas de ellas. Eso y además el que no contestaran ya ni los mensajes también ayudó. Una noche mi mamá no podía dormir. Decía que tenía un mal presentimiento y que quería irse en ese momento al pueblo para saber de ellas. Estuvo mandando mensajes casi toda la noche y llamándoles, pero simplemente no había respuestas. Por lo inquieta que estaba, mi papá la convenció de esperarse a la mañana para salir con más calma al pueblo y verlas. Así lo hicimos, pero todo el viaje ella estuvo intranquila. Total que salimos en la mañana desde muy temprano, para llegar lo más rápido posible. Mi mamá comenzó a ponerme nerviosa por el comportamiento que tenía. La verdad ya me estaba haciendo dudar a mí también. Al llegar, es lo peor que he visto en mi vida. Desde que estábamos a unos metros, un olor fétido salía de la casa, y aunque tocábamos con insistencia, nadie nos abría. Mi mamá estaba ya histérica y asustada. Pateaba la puerta y la empujaba, pero no se abría, hasta que mi papá de una fuerte patada pudo abrirla. Los cuerpos de mi tía y mi prima Anita, mi bebecita, estaban tirados en el suelo llenos de cuchilladas y enormes manchas de sangre secas. Llevaban días de haber muerto y nadie notó su ausencia. A mi prima Patty no la encontramos y nadie supo dar alguna información de ella. La única que podría decirnos lo que sabía se había cambiado semanas atrás, doña Camila. Mi mamá vive con la culpa, a pesar de saber que no es así, que la culpa no es de ella. Y aunque yo también lo sé, pienso igual que ella. La culpa me carcome. Y no puedo dejar de pensar en todas las señales que mi prima nos estuvo dando desde hace mucho tiempo. Había ocasiones en que mi tía, cuando aún hablaba con mi mamá, le decía que la golpeaba y que muchas veces la llegaba a amenazar, como si no la conociera. Si hubiéramos hecho caso a todas esas señales, tal vez ahorita estarían con nosotras, compartiendo la nueva casa que tenemos. Me despido con mucha tristeza por haber recordado todo esto. Gracias, Otoch. Es todo, amigo. Cuídense todos y gracias por leerme. Gente, espero que esta historia los haga reflexionar un poco sobre este tipo de enfermedades psicológicas, psiquiátricas. No se pueden tomar a la ligera nada de esto. La verdad es que sí son cosas muy, muy graves. Muchas veces no las tomamos tan en serio como debería de serlo, cosa que no debe de ser. Si conoces a alguna persona que tenga este tipo de padecimientos, no lo evites. Trata de ayudarlo, aconsejarlo o acercarte a él. A veces una simple plática puede ayudar. O si tú mismo sientes que algo no está bien contigo dentro de tu cabeza, no te lo calles. Háblalo con alguien y verás que se puede resolver. De lo contrario, las consecuencias pueden ser fatales, tal como en este caso.
Cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente video. Únete para más contenido de terror y horror. Suscríbete a El Lado Oscuro de Otoch. Bye.